Hare Krishna devotos, bienvenidos a su clase de Srimad Bhagavatam. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Por favor, sean muy pacientes conmigo y ayúdenme. Denme la misericordia y, y espero no aburrirlos ni confundirlos ni decir nada dramáticamente mal. Les recuerdo que estamos en la clase de Srimad Bhagavatam, estamos en el canto 1 que se llama La creación, en el capítulo 2 que se nombra la divinidad y el servicio divino, divinidad y servicio divino. Y hoy vamos a compartir el texto 7, pero antes de compartir el texto 7, a manera de antecedentes, yo les quisiera platicar algunas situaciones con respecto al servicio devocional para que partamos de ahí para escuchar nuestro verso. Entonces, vamos a decir algunos pranams. Om Ñañati Miranasya Nananjana Salakaya Chaksurumintam Yena Tasmei Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él ofrezco mis más respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupādaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadeiti Swaminya Sirupine Saranagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidayine Visuddha Bhakti Siddhanta Dara Nisevine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de un sanyas se encuentra viajando por todo el mundo, entregando el amor divino a los devotos rendidos de la línea que desciende de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a través de Srila Prabhupada y Srila Sridhar Maharaj. Bueno, en cualquier momento me pueden interrumpir por si voy muy mal en la explicación o si tienen alguna duda o algún comentario. Por favor, siéntanse con toda libertad. Bueno, yo les quería platicar que hemos estado viendo a través de las lecturas, de las clases, de los domingos, de los audios del Bhagavad Gita, que la meta más elevada de la vida es el vincularse y desarrollar amor puro por Krishna. Hacer una relación cercana con Krishna, a lo cual se le llama yoga o unión. ¿Cómo se logra esto? Se logra con conocimiento. Primero, el primer paso es conocer a Krishna. ¿Qué le gusta? ¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Cómo son sus diálogos con sus amigos? ¿Cuáles son sus consejos, sus instrucciones? Si cultivamos este conocimiento de Krishna, entonces llegamos a entender nuestra verdadera posición constitucional. Entendemos que nosotros somos creaciones de Krishna y por lo tanto tenemos la posición de ser servidores. Es intrínseco a nosotros servir. Pero, ¿servir a quién? Krishna nos dice, no sirvas a tus sentidos, sino sirve al origen, a la causa de todas las causas, que es la suprema personalidad de Dios, es Krishna. ¿Y cómo se sirve a Krishna? Pues nos aconsejan que realicemos todas nuestras actividades con la meta de agradar o satisfacer a Krishna. Que ofrezcamos todos nuestros sentidos para entregarlos para satisfacer, aunque, bueno, Krishna ya está satisfecho, pero nosotros tenemos esa idea de entregar nuestros sentidos y las actividades de esos sentidos burdos a Dios. A este tipo de actividades entonces se le llama servicio devocional. Pero más estrictamente, el servicio devocional tiene sus características. Son acciones
en particular con cierto sabor, ciertas características. Ayer en el texto 6 que nos compartió el Prabhu Vidura, en el anterior, Sutta Goswami decía que el servicio devocional era sin deseo, sin acción fruitiva y sin especulación filosófica. También en el Bhagavad Gita encontramos que Krishna y Srila Prabhupada nos explican que el servicio devocional es ininterrumpido, alegre, es un proceso alegre y es un proceso que beneficia tanto al que lo está haciendo como a los que le rodean. Y otra característica que tiene el servicio devocional que nos la comenta en el Bhakti Rasamrita Sindhu Srila Rupa Goswami es que es una actividad rara, porque muy poca gente se dedica como tal a querer satisfacer a Krishna. Sobre todo en esta era queremos satisfacer nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo se logra el servicio devocional? Sobre todo, como decíamos, en esta era de Kali Yuga, en donde es bien fácil distraernos y terminar sirviéndonos a nosotros en vez de servir a la Suprema Personalidad de Dios. Pues Krishna ya se ha anticipado a eso y ya nos ha dado instrucciones, nos ha dado algo que se llama procesos. Bueno, los sabios de las escrituras ya los han clasificado como procesos conocidos como sadhana bhakti. Entonces, ¿qué es el sadhana bhakti? Son las formas en que ocupamos y entrenamos los sentidos para facilitarles realizar el servicio devocional. Dentro del sadhana bhakti hay muchas clasificaciones. Unos procesos son muy directos, unos procesos son muy académicos, otros procesos son muy elevados devocionalmente, ¿no? Por ejemplo, dentro del sadhana bhakti está el seguir la etiqueta, está seguir los 4 principios, está hacer el estudio continuo de las escrituras, seguir las instrucciones del guru, etcétera, etcétera. En el Bhagavatam, me parece que es en el canto 7, están descritos ya más tangibles los 9 procesos del servicio devocional que ustedes ya conocen, que son Sravana, escuchar, Kirtana, cantar, Smaranam, recordar, Padasevanam, servir a los pies de Krishna, Archanam, adorar, Vandana, reverenciar, Dasya, servir en calidad de sirviente, Sakyam, servir en calidad de amigo, y Atmanivedana, que es la entrega total. Estos 9 procesos es importante que los conozcamos, de preferencia que los aprendamos. Por ahí en el cancionero hay una canción que se llama Vayajuremana, donde los recitan para que nos los aprendamos con tonadita y es más fácil. Pero en general, todos estos procesos lo que intentan es condicionar nuestros sentidos a servir a Krishna, no servirse ellos mismos. Y son diferentes porque dependen de cada persona, de la plataforma en que esté cada entidad viviente, pero todos son válidos y todos se consideran de primera categoría porque nos permiten vincularnos con la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, con estos antecedentes espero que no les haya aburrido y no los haya confundido, pero con estos antecedentes yo quería empezar para entrar de lleno con el verso de hoy, que es el verso 7. Entonces, ayúdenme por favor a repetir Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, esperemos que no sea tan mala mi lectura del sánscrito. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yogaha Prayojitaha Janajati Asuvairagyam Jnanam Chayad Ahaitukam. Y ayúdenme a repetir para que no se vayan a dormir. Vasudeve Vasudeve a Krishna. a Krishna. Bhagavati Bhagavati a la personalidad de Dios. a la personalidad de Dios. Bhakti Yogaha, Bhakti Yogaha, contacto del servicio devocional. contacto del servicio devocional. Prayojitaha, Prayojitaha, siendo aplicado. siendo aplicado. Janayati, Janayati, produce. produce. Asu, Asu, muy pronto. muy pronto. Vairayam, Vairayam, desapego. desapego. Jnanam, Jnanam, conocimiento. conocimiento. Ya, Ya, fin. fin. Yat, Ya, aquello que. aquello que Ahaitukam, Aihatuka, sin causa. sin causa. Muy bien, ahora vamos a leer el significado en general, la traducción en general, que dice: por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. Significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí. Yay. Yay. Dice: aquellos que consideran que el servicio devocional que se le presta al Supremo Señor Sri Krishna es algo así como los asuntos emocionales del mundo material, puede que arguyan que en las escrituras reveladas se recomienda el sacrificio, la caridad, la austeridad, el conocimiento, los poderes místicos y otros procesos similares de iluminación trascendental. Bueno, hasta aquí partimos de que Srila Prabhupada nos está dando un enfoque de una persona que toma las escrituras y las está viendo de una forma especulada y por eso tergiversa los términos y tergiversa la importancia de lo que se está mencionando, de los procesos que se están mencionando. Por eso dice, bueno, si alguien dice que prestar servicio al Señor Supremo es algo así como una emoción del hombre, un sentimiento del hombre, entonces puede que diga que no es importante y lo más importante son procesos ya más elevados, supuestamente, como la caridad, la austeridad, el conocimiento, los poderes místicos y otros procesos similares de iluminación trascendental. Nosotros acabamos de mencionar que todos los procesos son válidos y se consideran de gran calidad porque permiten acercarnos con Dios.
Son diferentes porque dependen de cada persona, de la modalidad de cada persona, pero todos son válidos. En este caso, Srila Prabhupada está haciendo referencia a cuando se toman las escrituras de una manera especulada. Y dice, según ellos, el bhakti o el servicio devocional del Señor está hecho para aquellos que no pueden realizar las actividades de alta categoría. Por lo general, se dice que el culto bhakti, es decir, el bhakti yoga, el servicio devocional, está hecho para los sudras, vaishyas y la poco inteligente clase femenina. Pero eso no es cierto. El culto bhakti es la más alta de todas las actividades trascendentales y por ende es simultáneamente sublime y fácil. Es sublime para los devotos puros que están sumamente interesados en ponerse en contacto con el Señor Supremo. Y es fácil para los neófitos que apenas se encuentran en el umbral de la casa del Bhakti. Lograr ponerse en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, es una gran ciencia y está abierta a todos los seres vivientes, incluso a los sudras, vaishyas, mujeres y hasta aquellos que son más bajos que los sudras de bajo nacimiento. De manera que ni hablar de los hombres de alta categoría como los brahmanas capacitados y los grandes reyes autorrealizados. Las otras actividades de alta categoría, designadas con los nombres de sacrificio, caridad, austeridad, etc., son todas factores corolarios que se derivan del puro y científico culto bhakti. Entonces, aunque en esta era que estamos un poco confundidos, digamos que hay clases y unas son más bajas o más ignorantes o con menos capacidades, aquí Srila Prabhupada nos dice eso no es cierto. Aunque digamos en esta era de confusión que el Bhakti Yoga es cualquier cosa y que nosotros debemos dedicarnos a actividades que dicen las escrituras, pero que son más espectaculares y me dan fama o me dan algún beneficio, Srila Prabhupada nos explica, eso no es así. En realidad, el Bhakti Yoga es la parte más elevada y más directa, y los demás procesos también funcionan, también son de alta categoría, pero se derivan del centro que es el Bhakti Yoga. Cuando uno hace servicio devocional, automáticamente obtiene conocimiento, obtiene memoria, obtiene fama, obtiene todas las demás actividades que se consideran de servicio devocional de alta categoría, dice aquí. Seguimos. Los principios de conocimiento y desapego, eso hay que anotarlo, conocimiento y desapego, son dos factores importantes en la senda de la iluminación trascendental. Todo el proceso espiritual conduce hacia el conocimiento perfecto de todo lo material y espiritual, y los resultados de ese conocimiento perfecto consisten en que uno se desapega del afecto material y se apega a las actividades espirituales. Entonces, como ya decíamos, cuando uno conoce a Krishna, cuando uno conoce sus instrucciones y uno las sigue, tiene conocimiento verdadero. Ese conocimiento lo que va a hacer es permitirnos entender la relación con Krishna, entender que hay cosas materiales y hay cosas espirituales, hay cosas que valen la pena y otras por ser temporales no nos deberían interesar tanto. Y cuando uno entiende esas particularidades de las cosas, pues dice, prefiero darle importancia a lo espiritual, a lo trascendental, me desapego de lo temporal y material. Seguimos. Desapegarse de las cosas materiales no significa volverse inerte por completo, como creen algunos hombres con escaso acopio de conocimiento.
Nice karma significa no emprender actividades que produzcan efectos buenos ni malos. Bueno, aquí estamos hablando de cosas muy comunes. De repente nosotros entramos a un proceso espiritual y como nos dicen, no cometas ofensas, no cometas acciones que afecten a otro, entonces decimos, bueno, no voy a hacer nada, ¿no? Entonces ya no voy a trabajar, voy a abandonar a mi familia, para no involucrarme más en la parte material. Y aquí nos dice, no, desapegarse de las cosas materiales no quiere decir que ya no hagas nada, no quiere decir que seas irresponsable, sino que más bien hagas tu deber mundano, pero en conciencia de Krishna. Aquí nos habla de nice karma, significa no emprender actividades que produzcan efectos buenos y malos, es decir, solo realizar actividades que no produzcan karma. ¿Se acuerdan cuáles son las únicas actividades que no producen ni karma bueno ni karma malo? ¿Existe eso o todas nuestras actividades producen karma? Hare Krishna, son las actividades que se realizan para satisfacer los deseos del Señor Krishna. O sea, todas las actividades que se ofrecen, todos los alimentos, o sea, todo lo que podemos ofrendarle al Señor Krishna. Así Sería es. la karma. Así es, Prabhucito, muchas gracias. Efectivamente, en este mundo, en esta era, en este momento, todo lo que nosotros hagamos tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción, excepto las actividades de servicio devocional. Por el contrario, no solo el servicio devocional no presenta una reacción karmática, sino que quita el karma que pudiéramos tener de acciones anteriores, en vidas anteriores. Bueno, la negación no significa negación de lo positivo. La negación de lo que no es esencial no significa negación de lo esencial. De forma similar, el desapego de las formas materiales no implica la anulación de la forma positiva. El culto bhakti está hecho para la comprensión de la forma positiva. Cuando se llega a comprender la forma positiva, las formas negativas quedan eliminadas automáticamente. Por consiguiente, con el desarrollo del culto bhakti, aplicándole el servicio positivo a la forma positiva, uno se desapega naturalmente de las cosas inferiores y se apega a las cosas superiores. De igual manera, siendo el culto bhakti la ocupación suprema del ser viviente, lo conduce a este fuera del disfrute material de los sentidos. Ese es el signo característico de un devoto puro. Él no es un tonto, ni tampoco está ocupado en las energías inferiores, ni tampoco tiene valores materiales. Esto no se logra mediante el razonamiento árido. Ocurre, de hecho, por la gracia del Todopoderoso. En conclusión, aquel que es un devoto puro tiene todas las demás cualidades buenas, es decir, conocimiento, desapego, etc. Pero aquel que únicamente tiene conocimiento o desapego no está necesariamente bien versado en los principios del culto bhakti. El bhakti es la ocupación suprema del ser humano. ¿Estamos bien con la última parte? Sí, Mataji. ¿No nos confundimos en la última parte? No, Mataji. No, madre, todo bien. No, Bueno, entonces recuerden, cuando nosotros tenemos mayor conocimiento, ya podemos decir que no queremos la parte temporal del mundo material y que nos apegamos a la parte trascendental. Pero no querer la parte del mundo material no quiere decir
que seamos irresponsables. Quiere decir que vamos a ser responsables y vamos a llevarla a cabo y a manejarla dentro de conciencia de Krishna. A eso nos referíamos con la negación de lo que no es esencial, la negación del mundo material, el desapegarse del mundo material, no significa negación de lo esencial, no significa que tampoco sea inerte y ahora ya tampoco me interesa el mundo espiritual. Y algo muy importante al final del significado es que nos dice, esto no se logra mediante el razonamiento árido. Es decir, aunque nosotros nos comamos los libros leyéndolo, aunque nos aprendamos todos los versos, aunque sepamos todas las reglas y regulaciones, incluso aunque practiquemos y realicemos todo ese conocimiento, no vamos a llegar a esa conclusión ni vamos a llegar a tener un verdadero servicio. El servicio ocurre, aquí está, por la gracia del Todopoderoso. Entonces, en medida que nosotros hagamos nuestro trabajo de estudiar, de aprender, de querer seguir el camino devocional, Krishna se complace y nos permite tener la misericordia de entender realmente. En conclusión, aquel que es un devoto puro tiene todas las demás cualidades buenas. Como decíamos, el principal proceso para la unión con Dios, para la autorrealización, es el servicio devocional. Una vez que nosotros podemos hacer servicio devocional puro, verdadero, entonces ya podemos tener conocimiento y ya podemos tener verdadero sacrificio, verdadera caridad, verdadera austeridad. Pero eso ya viene, digamos que por añadidura con el servicio devocional. Cuando uno realiza las demás actividades, no necesariamente está ubicado en el proceso de bhakti. A lo mejor uno tiene conocimiento de todo, de todas las escrituras, conocimiento de quién es Dios, y a lo mejor uno tiene desapego de la parte material, pero no tiene verdadero saborcito del servicio devocional. Bueno, hasta aquí hay comentarios, dudas, reclamaciones, angustias. Haribol. Sí, Mataí. Yo quería comentar lo de su divina gracia, la Bhaktivedanta Prabhupada. De hecho, él es un revolucionario, ya que él, pues, incluso hasta hoy en fecha, por ejemplo, muchas filosofías de la India, mencionan, ¿no? Que, precisamente sobre las castas, que, por ejemplo, los ortodoxos dicen que si uno nace en una familia, es un hijo de un brahmana, una casta, ya por ese hecho ya es un brahmana. Y su divina gracia, la Prabhupada, él rompe esa regla y dice, no, aquí lo que importa es el servicio precisamente. La calidad de, por ejemplo, puede ser un sudra que puede elevarse a la posición de un brahmana. Entonces, es una enseñanza que nos deja a todos y en la práctica así es. O sea, más que nada, lo más importante es la calidad en el servicio, no importa la casta. Sí, Mataji Haribol. Así es, Prabhu. Aquí hay una mención de eso, de los grupos, de las castas. Incluso ahí hay una frase especialmente peligrosa para esta época que dice, por lo general se dice que el culto bhakti está hecho para los sudras, es decir, los obreros, digamos, los trabajadores, los vaishyas, es decir, los comerciantes,
y la poco inteligente clase femenina. Es muy duro, una frase muy dura, sobre todo para las mujeres en esta época. Entonces sí es importante hacer esa mención. Estas escrituras son hechas al principio de Kali Yuga. Y en Kali Yuga, los sabios, y sobre todo ya se pone bien de manifiesto con el señor Chaitanya, las clases en la sociedad ya no existen. ¿No? Ya no hay esta situación de que tú eres Sudra y tú eres Vaishya y tú eres mujer y por eso no puedes estudiar. Eso ya no existe. Eso se sigue considerando por los hombres o por la población que tiene un beneficio de ello. Por supuesto, si yo soy rico y me estoy aprovechando de una población desprotegida, pues me conviene que siga esa población desprotegida para que yo pueda seguir beneficiándome y por eso sigo apoyando esta división. Pero el señor Chaitanya nos dice que las castas en esta era ya no funcionan y ya no existen. Y es lo mismo un humano que sea Vaishya o que sea Sudra o que sea hombre o que sea mujer, ya no hay distinción, todos la verdad somos distraídos, todos somos olvidadizos, todos somos pendencieros, todos queremos engañar y beneficiarnos y todos queremos también ser engañados. Ya tenemos una modalidad muy degradada, porque es la era de Kali Yuga en donde todo, nuestra persona y lo que nos rodea se está desvaneciendo, se está deshaciendo. Entonces sí es importante, de repente en esta era con las confusiones se llega a decir que las escrituras pues son clasistas, ¿no? Claramente marcan las castas sociales. Sin embargo, en las escrituras se marcan porque en otras eras se utilizaban y se utilizaban para el beneficio de la comunidad. Y está claramente dicho en las mismas escrituras que en esta era ya no funciona así. Ya se utilizan solo para explicar algunos conceptos, ya se utilizan para explicar el pasado, pero en esta era ya no funciona. Entonces no nos confundamos, no quiere decir que las escrituras tratan mal a la mujer o dan beneficios a los que tienen, tienen riqueza o tienen fama o nacieron en cierta familia. No, así no es. Ya en esta era las clases sociales ya no existen y de hecho es una de las razones por las que estamos todavía más confundidos y más degradados. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Así es. ¿Algún otro comentario? Yo ¿Ya se quería durmieron? compartirles, no, estamos despiertos. Haribol, Mate, y yo quería comentar un poquito sobre un texto del Bhagavad Gita en donde, para retomar esto del Naiskarma, Ujú. de cómo hacer acciones y actividades, pero al mismo tiempo no apegarnos a ellas. Bueno, ahí en el Bhagavad Gita se dice que tenemos que renunciar al fruto de nuestras actividades fruitivas, porque siempre estamos pensando que nosotros todas esas actividades las realizamos por nuestro esfuerzo y nos vanagloriamos de todo lo que hacemos. Y esto nos ata a los resultados, ¿no? Siempre estamos esperando que ese resultado sea positivo o a veces es negativo y nos entristecemos o nos ponemos felices y eso nos confunde. Entonces, cuando renunciamos a ese resultado, ya no estamos pensando en que queremos que todos los resultados sean positivos porque pues así es nuestro deseo, ¿no? De esta manera, pues nos entregamos a la misericordia de Krishna y sea cual sea el resultado, siempre vamos a pensar que es porque Krishna quiere eso para nosotros, ¿no? Que es lo que Él desea que nosotros obtengamos para, porque esto nos va a ayudar en nuestro avance en la vida espiritual. No importa si la situación es compleja o es difícil, siempre buscar la enseñanza y del por qué estamos pasando por estas situaciones, enfocado a lo que Krishna quiere para nosotros. Entonces renunciamos a esos frutos
y no tenemos esa expectativa de lo que va a suceder, pues, ¿no? Así que se dice que hay un pasatiempo de Krishna en donde una señora era muy devota, muy humilde y creo que solamente tenía una vaquita, ¿no? Entonces el señor Balaram le dice al Krishna, mira, esta devota es tu devota pura, ¿cómo la puedes ayudar? Mira, es muy humilde y pues su única pertenencia es una vaquita, ¿no? Y de repente dice, ok, bueno, vamos a ayudarla. Y de repente hace que se muera su vaquita, ¿no? Y Balaram le dice, ¿por cómo? O sea, le ayudaste quitándole su vaquita, que era lo más preciado para ella. Dice, claro, porque era lo único que le iba a atar para que en su siguiente vida no pudiera llegar con nosotros. Wow, ¿no? Entonces se queda uno así, ese conocimiento para el mundo material, pues sería algo negativo, ¿cómo le estás quitando sus pertenencias? Pero resulta que no, o sea, eso era lo que le iba a atar para que en su siguiente vida ya no naciera en un cuerpo material, ¿sí? Entonces, pues, Haribol, Hare Krishna. Haribol. Así es, efectivamente, de repente las formas en las que Krishna nos ayuda en el camino espiritual, pues no las podemos entender. Y por eso se nos dice el servicio devocional. Bueno, ahora yo les pregunto, lo mencionamos al principio, ¿qué características se recuerdan del servicio devocional? Desinteresado, espontáneo. Así es. Sin esperar resultados. Sin esperar resultados, sin que no sea una acción fruitiva, sin especulación filosófica. Eso lo vimos en el verso de ayer. Bueno, y también se dice que se debe realizar con alegría, sobre todo. Así es, con No estar ahí alegría. todo deprimido, triste, al contrario. Así es. Y beneficia tanto al que lo hace como a los que lo rodean. Beneficia en general. Pero es muy importante, de hecho, en el Bhagavad Gita, me parece, y no me recuerdo el capítulo, que nos dice, lo principal del servicio para comenzar a hacer servicio devocional es que quites el esperar los resultados de tus acciones. ¿Mm? Tú entrena tus sentidos para que toda su actividad sea dedicada a Krishna y el fruto ofrécelo a Krishna. ¿Mm? No esperes disfrutarlo tú. Eso es lo principal. Y de hecho, en el Néctar de la Devoción, también hay un pasaje en donde dice Krishna, cuando tú ya quitaste esa parte de esperar los frutos de tus actividades y cuando tú ya quitaste la parte de especulación, entonces ahí estás listo para conocer los pasatiempos de Krishna, para escuchar ya las escrituras que son más íntimas de las actividades de Krishna y avanzar en el conocimiento. Entonces, pues como primer número, digamos, como primer pasito, lo que tenemos que hacer es realizar nuestras actividades, seguir desarrollándonos, desempeñándonos en la vida como lo hemos hecho, pero ahora nuestras actividades van a estar dedicadas al servicio de Krishna. Por ahí nos explicaban algunos devotos, todos tenemos que barrer nuestra casa. Bueno, pues ahora ese barrer lo vamos a ofrecer a Krishna. Todos tenemos que comer, pues ahora esa comida que vamos a comer, primero la ofrecemos a Krishna. Satisfacemos a Krishna y ya después sus remanentes nosotros los tomamos. El primer paso es ofrecer todas nuestras actividades a Krishna. Es un paso muy sencillo o muy difícil dependiendo de nuestras circunstancias, pero no nos preocupemos porque siempre estamos acompañados de Krishna. Y como Krishna es la suprema personalidad de Dios,
nos da las posibilidades de acuerdo a nuestras circunstancias, siempre y cuando nosotros lo deseemos a Él realmente. Ujú. Bueno, otro comentario, angustias, preguntas, reclamaciones. Rigor. Rápidamente. Perdón. Krishna. Y aunque ya comentaron, yo sí quiero nuevamente hacer un comentario que a veces o muchas veces se menciona que los aspirantes a Vaishnavis o Vaishnavas somos machistas o incluso también he escuchado, he leído que mencionan eso acerca de Srila Prabhupada. Por ejemplo, aquí en el significado que se dice que a veces que consideran que las mujeres son menos inteligentes, pero no, para nada. Srila Prabhupada tuvo muchas discípulas prominentes que se desenvolvieron en todo campo, en el kirtan, en el servicio devocional, como líderes, distribuyendo libros. Incluso cuando Srila Prabhupada mandó a los primeros discípulos fuera de Estados Unidos, que fue a Inglaterra, fue tres parejas de grihastras. Y los seis estuvieron predicando bastante en todos los campos. Y también conocemos a la Mata y Yamuna, que ya terminó sus pasatiempos, que dejó la grabación del Radha Krishna álbum, y donde ella ejecutó muy bonito el tema de Govinda, algunos versos del Brahma Sanjita, y Srila Prabhupada instruyó que se tocara diario en los templos cuando fuera la hora de recibir en las mañanas a las deidades, y desde tiempo antes, desde Sri Chaitanya Mahaprabhu, también hubo muchas discípulas, muchas devotas que se desenvolvieron en todos los campos, entre ellos la madre Janavi. Y también nuestro Guru Maharaj actualmente está, bueno, ya tiene varios años, ¿no? Que está impulsando el servicio de las mujeres como líderes en el ashram, incluso algunas dando iniciación. Y yo muchas veces he observado en los programas, a veces hay cinco Prabhus y 20 Mata y Somas. Pero realmente las mujeres siempre son muy entregadas al servicio devocional. Y aunque sí, a veces son un poco tímidas, pero siempre se les considera para todo, ¿no? Para la prédica, para que dirijan el kirtan, etcétera. Y el otro comentario es lo de la negación de las actividades. Hace años Sadhu Maharaj explicaba eso, que realmente nosotros, a diferencia de los budistas, quienes buscan el cese de actividades, el cese del karma, pues nosotros como almas espirituales, como eternas sirvientes de Dios, tenemos esa naturaleza de servir. Entonces realmente en la conciencia de Krishna se nos educa a que esas actividades, ese servicio no sea enfocado a los, in- a los sentidos o a la naturaleza material, sino realmente, como decimos nosotros, darle la vuelta a la tortilla, sino que todos esos impulsos, esa cuestión de servir, se le cambie pues sí, la idea, y sean dirigidas a la suprema personalidad de Dios. Por eso sí la Prabhupada dice en el significado, aquel que tiene verdadero conocimiento de desapego no está necesariamente bien versado en los principios. Entonces también se nos habla mucho del desapego. Ya lo que decía Sadhu Maharaj, realmente es muy complicado desapegarse. Entonces más bien hay que apegarse, pero ¿a qué? A escuchar las escrituras, a estudiar las escrituras, apegarse a los Vaishnavas, al servicio devocional, apegarse al servicio a la deidad. Entonces de esa manera uno está dándole buen uso a este cuerpo humano que tenemos ahora.
Entonces sería eso. Sí, claro, hay un ejemplo que nos daba nuestro Gurudeva, que era cuando se habla del desapego, muchas veces lo confundimos con la irresponsabilidad, pero es como si los que tienen hijos se tienen su deber en este momento, pues es cuidar a los hijos. No porque las escrituras nos digan que hay que desapegarnos de lo material, quiere decir que los vamos a abandonar a su suerte, ¿no? Ya no me encargo de ellos, ya no los llevo a la escuela, pues hay que desapegarse de esas cosas. No, así no es. El desapego se refiere a que entendamos que los hijos no son nuestros, que tenemos que entrenarlos en la parte devocional para que ellos mismos hagan su camino espiritual. Esa es la parte del desapego. El desapego de los resultados de las actividades, no el desapego de realizar las actividades. Así es. ¿Algún otro comentario? A ver, para Haribol, que... Sí, sí, sí. muy buenos días a todos. Un comentario rápido. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Chaksurumitam Yene Tasma Shri Urave Namaha Vancha Kalpa Tarubyacha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vajnavebhyo Namo Nama. Pues todos somos realmente iguales, somos almas espirituales y en Kali Yuga pues debemos considerar peor que Shudras. Y en el proceso se dice que así como a un bebé lo atacan las enfermedades o cualquier tipo de peligro y él no puede hacer nada, así también en la parte neófita, cuando uno empieza la devoción, pues es atacado por las ofensas al canto del santo nombre. Entonces uno debe suplicar por ser una partícula de polvo a los pies del Guru, de Krishna y de los devotos. Con esa parte humilde uno puede avanzar hacia un servicio más elevado y gradualmente encuentra su posición espiritual. Entonces uno ya puede suplicar por la devoción espontánea. Entonces vemos que aquí Srila Prabhupada se arriesgó a venir a Occidente a pesar de las críticas y de todo lo que le sucedió. Y su propósito era tener a un devoto puro, porque como dice la madre, es muy difícil, ¿no? Llegar hasta el servicio, al movimiento y después avanzar, porque se dice que de 1 millón de karmis, miles se vuelven filósofos, y de los miles que se vuelven filósofos, cientos se vuelven devotos, y de esos cientos de devotos, es muy difícil que uno, solamente uno, llegue a ser un devoto puro. Entonces, eso es lo que se espera, ¿no? Y aquí vemos que fue un éxito la misión de Srila Prabhupada, puesto que vemos a Gurudeva, a Guru Maharaj, y esa es la gran misericordia de que no solo tenemos la ayuda de Srila Prabhupada, sino la de Srila Bhakti Rasak Srila Deva Goswami Maharaj. Entonces hay que agradecer eso y conectarnos a su servicio. No es lo que nosotros queramos. También existe un pasatiempo que había un devoto nuevo en la India y Srila Prabhupada preguntaba cómo estaba él, porque llegó y después solamente empezó a comer lo que le cabía en un puño, dormía 2 o 3 horas, vivía fuera del templo, en un bosquecito,
y se cubría solamente con una estera. Y cada vez hacía más sacrificios, pero ellos le decían, ahora Srila Prabhupada, ahora él quiere hacer esto. Entonces, cuando él oyó esto, dijo, quiere. Entonces, es su ego, nada más. No va más allá de una demostración, un show, por decirlo así. Entonces, no es lo que nosotros queramos, sino lo que quiere Guru Maharaj hacer a través de nosotros, ¿no? Y Krishna detrás de todo esto. Muchas gracias, bonito día. Dandavat, disculpen toda ofensa. Haribol, Hare Krishna. Haribol. Muchas gracias, Prabhu. Sí, recordemos que por ejemplo, las ofensas que nosotros recitamos diariamente son por algo. Todas estas ofensas, cada una de ellas es una piedrita que ponemos en el camino espiritual y por eso se debe tratar de evitarlas. Y es muy importante estar al pendiente porque, como dice el Prabhu, estamos empezando, estamos iniciando, no tenemos el conocimiento, no tenemos la práctica y aparte estamos en un entorno que tampoco nos ayuda mucho. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo llevamos nuestra vida espiritual, muy pacientes y realizar todas las actividades lo más humildemente y lo más entregadas a Krishna. ¿Mm? Yo sí les quisiera decir, por eso es importante las ofensas que están escritas, para que no se les olviden, que están escritas en el cancionero, ahí las podemos consultar, y para que no se les olviden los procesos del servicio devocional, también lo pueden ver en el cancionero, hay una canción de Govinda Das Kaviraj. Esa está, que se llama Vayajuremana. Al final menciona cómo son los procesos, les digo para que se los aprendan con tonadita y todo, porque estos procesos son muy poderosos. Incluso se dice que si uno llega a perfeccionar uno solo de ellos, con eso es más que suficiente. Con perfeccionar el canto, con perfeccionar la escucha de las escrituras, con eso es más que suficiente para lograr la verdadera unión con Dios. ¿Mm? Por aquí en el chat la madre Draupadi nos está compartiendo. En el libro de la madre Kunti, Srila Prabhupada menciona que una devota no es una mujer común. Yo entiendo que a eso se refiere. Sí, efectivamente, los acharyas nos dicen que, de hecho, para lograr el servicio devocional y para lograr la entrega a Krishna, aunque seamos muy avanzados, se necesita la condición femenina. Acuérdense que ¿quiénes son las devotas más exaltadas? ¿Quiénes son las que pueden pasar todo el tiempo con Krishna? Quienes incluso lo regañan, quienes incluso le hacen bromas y caen en las bromas que hace el propio Krishna. ¿Se acuerdan quiénes son? Sale a bailar con ellas. Las gopis. Las gopis. Efectivamente, incluso está la regla de que a los pasatiempos más íntimos del Señor no pasan los hombres. El Señor Shiva está cuidando. Las amigas de Radha, dice Vishnupriya. Así es, las gopis. Y tienen una condición femenina. Aunque de hecho para ellas ya no es una condición, pero tienen una forma femenina porque se dice bueno, Krishna hizo al hombre y a la mujer por algo, ¿no? Con sus diferencias y con sus similitudes por algo. Y se dice que para el servicio devocional, para la entrega, para el camino espiritual, la condición femenina ayuda mucho, ¿no? Porque por naturaleza, la mujer tiende a servir y a entregarse verdaderamente.
a entregarse con honestidad y con, con, con todo su ser. Por eso es que las mujeres necesitan, sobre todo las mujeres, necesitamos una guía fidedigna y esta va a estar dada en el maestro espiritual. Las escrituras dicen que todos necesitamos un guía, un maestro espiritual, pero en particular la mujer que está tan por naturaleza ligada al servicio, porque recuerden que solo la mujer tiene la capacidad de ser madre y el ser madre es una de las relaciones más sublimes. Ujú. Es una de las formas de amor más exaltado que existen, porque se dice cuando el amor entre madre e hijo es el que en verdad no espera nada a cambio, es el más sublime. Entonces, y ese tipo de amor solo lo pueden tener las mujeres. Por eso se dice que las mujeres son un grupo aparte, pero no para mal porque no sean inteligentes, sino que son muy afortunadas porque tienen intrínsecamente la naturaleza de caminar el sendero espiritual e incluso llegar a la meta que es entregarse a Krishna. Y lo vemos claramente, los grandes gurús, los grandes maestros, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, pero la unión íntima con Krishna generalmente se da en la forma femenina con el ejemplo de las gopis. Ellas son las más elevadas. De hecho, los grandes maestros son manifestaciones de esas gopis, son encarnaciones de esas gopis, que ahora vienen como maestros espirituales y para nuestro tiempo generalmente son hombres, pero para nuestro tiempo. Y no todos son hombres, no todos los maestros ni los guías fidedignos son hombres. Como decían el Prabhu Valmiki, por ahí hay mujeres muy exaltadas que han dirigido comunidades enteras de devotos. Bueno, ¿algún otro comentario? Ya se nos acabó el tiempo, pero espero que les haya gustado su clase. Haribol, pues yo le Y quiero agradecer a todos porque creo que hoy cumplimos un mes de estas reuniones y pues, hay que seguir conservando el entusiasmo y la participación para tener mucha fuerza espiritual en todas nuestras actividades. Si se dan cuenta, un mes y apenas llevamos terminado el primer capítulo. Es tanta la información que más vale lentos pero seguros. Y empezamos el mes de agosto. El mes de agosto es muy auspicioso. De hecho, ya tener un nacimiento humano y estar en asociación con los devotos ya es muy auspicioso. Entonces, este mes hay muchos festivales para que hagan tiempo y no cumplen su agenda tan ocupada y nos den un poco de su asociación.